desánimo. Y Dios es bueno. Mateo 14, empezamos la lectura en el 22. Enseguida, después de la multiplicación de los panes y los peces, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a ver aparte. Llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, empezaba, ahora si no estoy equivocado, a las 3 de la mañana. Mas en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche es la hora más oscura. Vean ustedes cómo Cristo viene a ellos en el momento cuando la situación es más difícil. Y vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Esta palabra habla de que se espantaron grandemente, se confundieron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, quiere decir que gritaron de miedo. O sea, ya no gritaron porque el viento soplaba fuerte y la barca podía irse a pique, sino que gritaron por el miedo de ver lo que ellos creían que era un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias, Padre, por estas cosas que tú nos muestras en tu palabra, que tú quisiste, Padre, que fueran registradas para nuestro consuelo. Haz que así sea, que nuestro estudio no sea en vano, más bien que sean de grande bendición para todos, que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes, en nuestros corazones y capacítanos para conocerte más y servirte mejor. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Se acuerdan que terminamos el estudio anterior viendo en el pizarrón las implicaciones de la fe? La fe verdadera cree todo lo que Cristo dijo, confía en lo que Cristo hizo en la cruz y se entrega a Cristo como el Señor, como el Salvador que es. No basta creer, no basta decir que confiamos. El asunto tiene que llegar al punto de someternos a Cristo. Sin obediencia a Cristo no hay nada. ¿Cómo demostramos que creemos y que confiamos? Sometiéndonos a Él. Pero veíamos también, ¿se acuerdan?, que la fe salvadora nos conduce a tener fe práctica. Todos los que tienen fe salvadora, fe para salvación, lo demuestran poniendo en práctica esa clase de fe que tienen. Entonces, creímos en un principio, en los inicios de la vida cristiana, pero escuchen, tenemos que creer todos los días, tenemos que confiar todos los días, tenemos que obedecer todos los días, pase lo que pase y venga lo que venga. Hay una clase de fe, recuerden ustedes, que es una fe puramente intelectual. Hay muchas personas que tienen esa clase de fe. O sea, creen en su mente, supuestamente, entienden que Cristo vino al mundo, entienden que Cristo es el Salvador, entienden que son pecadores, pero lo entienden todo a nivel mental. Pero la fe intelectual, si no llega al punto de la obediencia, esa fe no sirve de nada, en realidad ni es fe. Hay una gran diferencia entre la fe intelectual y la fe salvadora.
La fe salvadora tiene que traducirse en una fe práctica, una fe que tú pongas en práctica en cada área de tu vida. Hay una fe que no llega a ese punto. Hay otra clase de fe que es puramente emocional. Son aquellos que dicen, yo siento que tengo fe. Pero la fe que es puramente emocional, que no se traduce en obediencia, tampoco es fe verdadera. Hay otra clase de fe que podríamos llamar mística. Hay personas que son muy místicas, que cuando están orando se emocionan, se ponen a llorar y experimentan cosas. Algunos dicen que oyen ruidos, hay algunos que dicen que ven visiones. Pero esa clase de fe mística que describen algunos santos famosos católicos, o al menos eso decían ellos, ¿sí?, no es fe verdadera tampoco. El asunto es, repito, que esa fe te conduzca a la obediencia de la palabra de Dios. A estas personas les preguntamos qué es lo que creen y ¿saben qué? No nos saben responder inteligentemente. La fe salvadora es una fe inteligente. Y hay una clase de fe que es una fe puramente humana. Una fe basada más o menos, digamos, en una ley de probabilidades. Una fe que es natural. Hay personas que dicen que nacieron teniendo fe, que creen que nacieron siendo cristianos. Pero eso es absurdo. La fe verdadera es un don de Dios. Es algo que Dios nos regala. El asunto es que tenemos que creer a la manera de Dios y no a nuestra manera. Dios espera que la fe que Él nos ha dado produzca fruto. Y hay otra clase de fe que se le llama selectiva. Una fe que le conduce a la gente a creer lo que les parece razonable o lo que les parece simpático. Pero son personas que no creen en toda la verdad, creen lo que les gusta, creen en lo que les parece conveniente. Confían en Dios en algunas cosas o para algunas cosas, pero a fin de cuentas terminan sin creer y sin obedecer. Es posible que una persona crea que Cristo puede salvar su alma y que no le puede ayudar en lo económico. Si Cristo derramó su sangre por tus pecados y te ha perdonado tus pecados, es posible que no te ayude en lo económico. Si ya hizo lo más importante, que es salvar tu alma, ¿es posible que no te ayude en lo económico? No puede ser. La clase de fe que yo les menciono, que es una fe selectiva, se entregan a Dios. ¿Saben por qué? Bueno, se entregan entre comillas, buscando algunos beneficios. Tú te has entregado a Cristo supuestamente queriendo obtener beneficios de Él. ¿Quieres que te ayude en algo? Porque tienes muchos problemas. Entonces, es una fe convenenciera. Es una fe que si Dios no te ayuda en la que tú quieres que te ayude, a fin de cuentas le vas a volver las espaldas. La fe verdadera se somete a Cristo, se entrega a Cristo. Nos dé lo que nos dé y nos niegue lo que nos niegue. Entonces, confías en Dios en algunas cosas, pero en otras, confías en ti mismo, confías en tus planes, confías en tu inteligencia, confías en tus proyectos. Hay cosas, recuerden, que podemos cambiar. Las cosas que podemos cambiar, cambiémoslas con la ayuda de Dios. Dios nos ayudará. Dios nos muestra en que estamos mal. Si Dios te ha mostrado en que estás mal, pídele a Dios que te ayude a corregir eso. Porque ¿de qué sirve que entiendas que estás mal en algo si pasan los años y sigues estando mal? Entonces, si hay algo que puedes cambiar, cámbialo. Pero hay cosas, tenemos que entender, que no podemos cambiar, en las cuales tenemos que depender de Dios absolutamente. Por ejemplo, vean el asunto de la sanidad divina. Bueno, en realidad toda sanidad es divina. Pero hay personas que están enfermas y que quieren que Dios las sane. Y andan en una iglesia donde les prometen que les van a sanar. Y si les fallan, se van a otra que les prometen lo mismo. Y andan de iglesia en iglesia buscando que Dios les sane de su enfermedad. Si Dios no quiere sanarte, no te va a sanar. El día de hoy nadie tiene la sanidad divina. Esos que dicen que sanan enfermos son unos mentirosos. Son charlatanes. En tiempos de Cristo,
los apóstoles sanaban a los enfermos. Cristo sanó enfermos y todos los apóstoles también. Pero las sanidades que ellos efectuaban eran sanidades instantáneas. Y los enfermos que ellos sanaban no recaían. Eran sanidades permanentes. Si tú estás enfermo hoy, tienes que ir con el médico. Tienes que seguir las instrucciones del médico. Si no confías en ese médico, pues busca otro. Sigue el tratamiento. Y aún así eso no garantiza que tú vayas a sanar. Porque si Dios quiere que te mueras, te vas a morir, aunque vayas con el mejor médico y aunque tengas el mejor medicamento. Estamos en las manos de Dios, no en las manos de los médicos ni de las medicinas. Los sanadores de hoy, los que dicen ser sanadores más bien, si de veras fueran sanadores, ¿por qué no van a los lugares donde hay accidentes para sanar a los enfermos? ¿Por qué no van a los de terapia intensiva para sanarlos? ¿Por qué no van a la guerra para sanar a los que quedan heridos en el combate? El don de sanidad bíblico de los que tenían aquel don en aquel tiempo incluía la sanidad de los cojos, de los mancos, de los ciegos, personas desahuciadas, personas que no tenían remedio, personas a quienes la medicina no les podía ayudar. Ahora hay prótesis muy buenas para los cojos, para los mancos, pero esas prótesis están muy lejos de ser lo que hacían aquellas sanidades de aquellos tiempos. ¿Quieres? Aspiras a estar sano, aspiras a llegar a viejo, bueno, pues toma la medicina, haz ejercicio, guarda la dieta, ora, y si Dios quiere a lo mejor llegas, pero si Dios no quiere, pues no vas a llegar. Vamos a suponer que ustedes tienen un coche y van a ir a X ciudad, y usted dice, yo confío en Dios, Dios me cuidará, con la ayuda de Dios yo voy a llegar con bien a mi destino, pero tú tienes que checar las llantas, tienes que checar el aceite, porque ¿cómo es que dices que estás confiando en Dios? Busca que te ayuden en tu coche y luego ora y ponte en las manos de Dios. Hay personas que tienen un coche en muy buen estado y chocan y se mueren. Entonces, por muy buen carro que tengas, si Dios no quiere que llegues a tu destino, pues no llegarás. Hay algunas personas que ponen en su coche una calcomanía y dicen, Dios es mi copiloto. Pues con ese copiloto todos se mueren de todas maneras. El mismo copiloto hace que pierdan la vida. Hay otros letreros en el coche que dicen, en Dios confío. Pues aunque confíes en Dios, ve con el mecánico, que te revise el coche. Ahora, si ustedes van a salir en un viaje largo, pues con más razón deben cuidar su coche. Si van a hacer un viaje de 20, 30 kilómetros, dirán, bueno, pues no es tan serio el asunto. Pero en un viaje largo, ustedes están obligados a llevar a revisar el carro. Y si sucede algo, ¿sí?, y ustedes revisaron el carro, su conciencia estará tranquila. Pero si sucede algo y no revisaron el carro, ustedes se van a sentir culpables. Ustedes tienen fe en que van a llegar a su destino, entonces tienen fe en que van a llegar aunque no le echen aceite al carro, pues entonces tampoco le echen gasolina, a veces llegan hasta allá. Hay algunos que confían en el dinero, tienen mucho dinero, tienen el dinero en el banco, pero hay bancos que van a la quiebra y que no tienen fondos para liquidar a los ahorradores. Aunque tú tengas tu dinero en el mejor banco, puedes quedarte sin dinero de un día para otro. Hay otros que oran por la salvación de los pecadores. Qué bueno que lo hagan. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Nosotros creemos que Dios puede convertir al peor de los pecadores, por eso le pedimos a Dios que nos salve. Pero los arminianos creen en el libre albedrío. Si ellos fueran congruentes, si ellos fueran consistentes, no deberían de orar por los perdidos. Si tú crees que esas personas tienen libre albedrío, Dios no puede vencer su libre albedrío. Pues ¿cómo oras por ello? Ellos piensan que el libre albedrío puede más que la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo oras por los pecadores? Si ustedes le hablan a una persona, le regalan un folleto y les dicen, ¿saben qué? No quiero que me hables de eso, no quiero que me hables de la Biblia.
Nosotros creemos que aunque nos digan eso, estamos orando por ellos. Un solo versículo que vaya en el folleto puede obrar en la mente de una persona. Todo es el folleto. Y aunque en un principio sea renuente y no quiera escuchar, no quiera atender, es posible que con el tiempo la misma curiosidad que lleve a escuchar la predicación y llegue a ser salva a esa persona. Tú ora. Dios puede vencer la obstinación más grande. Pero debemos orar por los demás, pero no basta. Debemos hablarles. Y no basta hablarles, debemos orar por ellos. Ustedes oran por sus hijos que son inconversos. Qué bueno. Pero no basta con que oren por ellos. Ustedes tienen que hablarles. Y si ustedes les hablan, no basta con que les hablen. Tienen que orar. Las dos cosas se combinan y Dios puede hacer la obra para que salve a sus hijos. Si ustedes oran y se quedan con los brazos cruzados y no actúan, eso es necio. ¿Se acuerdan que vimos una definición que dio Tomás Manton acerca de la oración? Cuando estábamos viendo el tema de la oración, que dijo, orar es predicarnos a nosotros mismos en los oídos de Dios. Me encanta esa definición. Orar es predicarnos a nosotros mismos en los oídos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos orando, le estamos hablando a Dios, pero nos estamos predicando a nosotros. Yo le digo a mi hijo, le digo a Dios, Señor, salva a mi hijo, pero yo estoy escuchando. Lo que yo le digo a Dios también yo lo estoy escuchando. Me importa a mí realmente que Dios salve a mi hijo, debo hacer algo aparte, no nada más pedirlo. Ustedes ahora tienen un problema y oran por él. Garantiza que si oran por ese problema, ¿se les va a quitar el problema? No. Por ejemplo, supongamos que tienen un problema económico. Señor, no tengo trabajo, necesito dinero para esto y para aquello. Cuando terminan de orar, ¿les va a caer dinero del cielo? Es posible que si tenían un problema económico fuerte, después de haber orado lo tengan más fuerte. Pero ahí está la mano de Dios. ¿Qué vas a hacer mientras? Ya Dios se encargará del asunto. Tú cálmate, tú no te enojes. Una cosa, cuando tú le estás pidiendo algo a Dios, si en ese momento no te contesta, de todos modos Dios está haciendo algo en ti. Y escuchen, lo más importante no es lo que Dios nos da de por acá. Lo más importante es lo que Dios obra en nosotros. Si tú estás orando por un hijo, a partir de hoy, y ese hijo se salva de aquí a 10 años, tú vas a aprender mucho desde aquí a esos 10 años. Entonces, en el proceso, tú serás perfeccionado, tú serás santificado, y Dios va a salvar a tu hijo en el momento que a Dios le parezca correcto. El asunto es que Él guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, que es donde debe estar tu mente y donde deben estar tus pensamientos. En el ínterin, Dios hará que cambie tu modo de pensar. Escuchen, no es Dios el que tiene que cambiar de modo de pensar, somos nosotros. Porque tenemos la cabeza llena de telarañas, tenemos la cabeza llena de ideas equivocadas. Y Dios nos va corrigiendo y nos enseña a pensar como Él piensa. Para que aprendamos a pensar como Dios piensa, eso puede ser un largo proceso. Dios guardará nuestra mente y nuestros pensamientos en Cristo, en las cosas espirituales, en las cosas santas, en las mejores cosas. Y Dios nos conducirá a hacer su voluntad sin afanarnos innecesariamente. Dios nos dará su paz. Él cambiará las cosas. Y en este proceso, Dios nos enseñará y nos quitará nuestros temores, nuestras dudas, nuestros afanes. Vuelvan en nuestro texto, o más bien vamos a entrar en nuestro texto. Vean el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, o sea, no estaba tan seguro porque estaba muy oscuro, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y él dijo, ven, ven. Dios le dice, ven. Lo está llamando a caminar sobre las aguas. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
quiere decir que dio unos cuantos pasos sobre las aguas sin hundirse. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. En lugar de mirar a Cristo, en lugar de posar sus ojos en Cristo, se puso a ver el viento y las olas. Y fue entonces cuando él comenzó a hundirse. En la versión antigua, como dice el 30, dice, más viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El fuerte miedo que él sintió le hizo gritar, le hizo dudar. ¿Saben qué hacen las dudas? Engendran temor. ¿Y saben qué es el temor? Que engendran más dudas. Y ese temor y esas dudas engendran preocupación. Y si eso no se detiene, conduce al afán, a la angustia, a la ansiedad. Y es así que una persona, aún siendo cristiana, escuchen, puede llegar a tener temor al futuro. ¿Qué va a ser de mí cuando yo esté viejo? Temor a las consecuencias de tus errores pasados, temor a la aflicción, temor a las pérdidas. ¿Y si me muere mi mamá? ¿Y si se me muere mi hijito que está enfermo? Temor al sufrimiento, temor a perder la salud, temor a perder las posesiones, temor a la crítica, temor a qué dirán. El temor tiene un montón de ramificaciones que puede incluir el temor a la muerte. Todos esos temores se conjugan y se aumentan. ¿Saben en quiénes? En todos los que mueren sin arrepentirse. Todos los hombres que mueren sin arrepentirse llegarán a la presencia de Dios para ser juzgados y todos los temores se les van a juntar. Son personas que apostaron a que Dios no existía. Y el día del juicio van a entender que perdieron la apuesta. Perdieron lo más valioso, perdieron su alma. Todo lo que temían les va a sobrevenir y peores cosas aún. Las dudas nos afectan mucho, nos afectan en el sentido espiritual, nos debilitan, nos crean inseguridad en nosotros. Incluso pueden conducirnos a que dejemos de orar. Nos conducen al desánimo. No salgo del hoyo. ¿Qué caso tiene que esté orando si sigo con el mismo problema? Y eso hace que dudes de la palabra de Dios, que dudes de la veracidad de Dios, que dudes de las promesas de Dios. Si no detenemos esto, nos puede conducir a un desastre. Nos impiden ver las dudas y los temores, las cosas con claridad. No vemos las cosas tal y como son. ¿Qué pasó con Pedro? Que bajo la influencia de las dudas comenzó a ver las olas y empezó a hundirse. ¿Qué es lo que hacen las dudas? Que impiden que miremos a Cristo. Una persona, un creyente, un cristiano que no mira a Cristo, que no está atento a Cristo, no puede razonar con claridad. Hay ocasiones que un cristiano puede pensar como un inconverso, como un pagano. En ese momento se nos borra la cinta, se nos olvida todo lo que hemos aprendido, como si todo no hubiera servido de nada. Y en ese momento, aunque hayamos recibido liberaciones en el pasado, aunque hayamos recibido consuelos, se nos olvida. Ya no entendamos lo que sucedió antes, no razonamos lo que pasó con los israelitas en el desierto. ¿De qué les sirvió todos los milagros que vieron? ¿De qué les sirvió ver a los soldados egipcios muertos, tragados por el mar rojo? Un creyente que está pensando en el futuro y que tiene temor de las cosas que pueden sobrevenir, se puede llenar de un temor tan grande que lo deja paralizado. Y ustedes podrán pensar que el problema va empeorando cada día. Entonces, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está la respuesta? Yo les hablaba hace 8 días de los que llegaron al punto del suicidio. ¿Por qué llegaron a suicidarse? Porque pensaron que su problema ya no tenía solución. Las dudas engendran temores, los temores engendran más dudas. Y todo esto conduce a la parálisis. Hay personas que llegan a este punto que no pueden ni siquiera dormir. Pero no dice el apóstol Pablo que los creyentes no hemos recibido un espíritu, no de temor, no de cobardía, sino de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo va disipando esos temores, va quitándonos esa cobardía.
Y en su lugar pone en nosotros un espíritu de amor. Un espíritu ya no de amor por nosotros mismos, sino por los demás. Porque muchos se preocupan porque piensan demasiado en sí mismos, lo vimos. El asunto es que debemos aprender a pensar en los demás, no nada más en nosotros. Porque los que piensan en sí mismos son egoístas y ese mismo egoísmo les da más cobardía y más temor. El espíritu de temor produce debilidad y no fortaleza. Produce egoísmo, el deseo de protegernos a nosotros mismos. Que a los demás no me importa, que les vaya como les vaya, pero yo, ¿qué va a ser de mí? Y produce falta de dominio propio. Ya no tenemos templanza, ya no podemos razonar con claridad. Pero Dios nos ha dado la capacidad de decirle no al temor. Una persona que se deja dominar por el temor se siente débil, se siente impotente, nada más piensa en sí mismo, pierde el control, deja de pensar en otros. Actuamos irrazonablemente, como si hubiéramos perdido la razón, como si nos estuviéramos volviendo locos. Se sentirán ustedes como que están en un hoyo y que no pueden salir del mismo. Y eso produce o producirá el deseo de echarnos para atrás. Vean otra vez el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Vean esta palabra, en la palabra griega, la palabra hundirse, implica el deseo de volver atrás. Vean, Pedro había dado unos cuantos pasos después de salir de la barca. No sabemos cuántos. Pero si él lo volteaba, a lo mejor veía la barca. Entonces, vean, adelante diga Cristo, pero no lo ve claramente. Voltea hacia atrás y ve la barca, no, mejor me regreso. ¿Para qué me salí? Mejor no me hubiera salido ahí, me hubiera quedado, ahí estaba más seguro. ¿Por qué se salió? Porque se sentía inseguro. Pero ahora ya no está seguro ni mirando hacia adelante, ni mirando hacia atrás. Vean lo que pasa con las dudas. ¿Se acuerdan de los israelitas en Egipto? ¿Cómo le decían a Moisés? Mejor sería que regresáramos a Egipto, si ahí no nos faltaba la carne, no nos faltaban las cebollas y los ajos. Estaban mal alimentados, pero en ese momento se les hacía como que... ¿Qué pensaría Pedro cuando estaba caminando en las aguas y empezó a hundirse? Es posible que haya pensado, cometí un error en haberme echado al mar. Cometió un error en confiar en Dios. Cristo me dijo, ven, mejor no lo hubiera hecho. Desde el principio todo estuvo mal. Las dudas acaban con la paciencia, las dudas acaban con la fe, las dudas acaban con la esperanza, las dudas acaban con la perseverancia. El autor de Hebreos dice que la paciencia nos es necesaria, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿A quién le dijo el autor de Hebreos esto? A los creyentes que estaban en temor de las persecuciones y podían volver para atrás. No, está bien difícil ser cristiano, nos van a agarrar, nos van a meter a la cárcel, a lo mejor hasta nos matan. Pero les dice el autor de Hebreos, la paciencia nos es necesaria, paciencia ante las pruebas, ante las agresiones, ante las burlas, ante el rechazo, ante las persecuciones, incluso. Vean Santiago capítulo 5. Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué? ¿No estás equivocado, Santiago? ¿Bienaventurados los que sufren? Yo pensaba que los bienaventurados eran los que tenían mucho dinero y que tienen y cantan. No, dice bienaventurados los que sufren. Y dice, luego da el ejemplo de Job, dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Quién sufrió más que Job? Dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Dios le quitó a Job sus hijos, su dinero, su salud y en un sentido su mujer. Pero aquí dice que el Señor es muy misericordioso. ¿Cómo entienden eso? Dios le quitó todas esas cosas a Job. ¿Por qué? Porque Dios es muy misericordioso. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Porque hay una frase aquí que dice
Ya habéis visto el fin del Señor. Esta palabra fin es la palabra telos, quiere decir propósito. Entonces podríamos traducir, ya habéis visto el propósito del Señor. ¿Cuál era el propósito del Señor de quitarle sus hijos a Jacob? ¿Hacerle un mal? No. Era el de bendecirlo. Es increíble. Cuando Dios nos hace sufrir, es porque quiere bendecirnos. Entonces, si el día de mañana ustedes amanecen sufriendo, piensen en esto, es que Dios quiere bendecirlos. Pero si en medio del sufrimiento, si en medio de la aflicción, si olvidan ustedes de este propósito, van a tronar. Piensen ustedes, Dios quiere hacerme un bien, Dios quiere bendecirme y lo hará. Los temores y las dudas engendran intranquilidad, nos quitan la paz y ese es un daño muy grave. ¿Saben qué hacen las dudas y los temores? Nos hacen sentir miserables. Un creyente que ya predica detrás de un púlpito y luego de repente tiene dudas y temores, puede llegar a pensar, no es posible si yo he predicado. ¿Cómo es posible que yo que he predicado ahora no estoy aquí lleno de dudas y de temores? Y como yo les decía hace rato, va a llegar la noche y no van a poder conciliar el sueño. Pueden conducirles incluso al pánico. Vean Romanos 4. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, lo que Dios le dijo a Abraham, que no tenía ni un hijo. Esto se lo dijo antes de que naciera su hijo. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si lo fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, está hablando de Abraham. Dice, él creyó en la promesa de Dios en esperanza contra esperanza. ¿Recuerda qué significa esto? Que él creyó cuando la esperanza de tener un hijo era lo contrario. O sea, que en lugar de esperar tener un hijo, él esperaba no tenerlo. ¿Cómo es que a los 100 años tú vas a tener un hijo? Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, no solamente de uno, sino de muchos, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, así será de numerosa. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Imagínense que en aquel tiempo hubieran existido los espejos. No existían. Pero que Abraham hubiera tenido un espejo y que se hubiera visto desnudo en el espejo. Tú vas a tener un hijo. Un hombre de 100 años viéndose en el espejo. Dice, no consideró su cuerpo, que ya tenía casi 100 años, dice, la esterilidad de la matriz de Sara. El problema no solamente estaba en él, el problema también estaba en Sara, que no era estéril y anciana de pilón. Entonces, por ningún lado cabía la esperanza de que tuvieran un hijo. Pero en el 20 tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Vean. Aquí donde dice que se fortaleció en fe, no quiere ser que él diga, no, yo no voy a ver mi cuerpo, no, yo voy a pensar en Dios que es todopoderoso. No, esa clase de fe es un don de Dios. Quiere decir que Dios fortaleció su fe. En otras palabras, la fe verdadera, la fe salvadora, que se traduce en fe práctica. ¿Sí? Dios estaba detrás del asunto. Por eso dice al final, dando gloria a Dios. No le dio gloria a su fe. La fe no es cuestión de su gestión. No, yo voy a creer. Aunque las cosas parezcan contrarias, aunque parezca que no me va a dar Dios lo que me quiere dar, yo creeré que sí me lo va a dar. No es así. La fe no es cuestión de autosugestión. Dice aquí que Abraham le dio gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dijo, Señor, estoy en tus manos. Si tú dices que me vas a dar un hijo, pues es cosa tuya. Pues todopoderoso, aquí estoy yo. Hágase
así como han dicho. La fe verdadera glorifica a Dios y la falta de fe deshonra a Dios. La falta de fe es decirle a Dios, tú eres un mentiroso. Dijiste que me ibas a dar algo, pero no creo que me lo vayas a dar. A ese punto podemos llegar cuando estamos llenos de dudas y de temores, de llegar a pensar que Dios es un mentiroso. Si los que nos rodean ven la falta de fe, se van a burlar de nosotros, se van a burlar de nuestro Dios. ¿Saben una cosa? Nuestros hijos pueden detectar nuestra falta de fe. Y por el contrario, nuestros hijos pueden ver nuestra fe en operación, puesta en ejercicio. Cristo les dijo a los discípulos, ¿dónde está su fe? Y así pueden decirnos nuestros parientes, ahí está, ¿dónde está tu fe? Dices que tienes fe y ahí estás como león enjaulado, que no sabes cómo salir de tu problema, mordiéndote las uñas y... ¿Cuál es la causa de las dudas? ¿Cuál es la causa de la poca fe? Vuelvan a Mateo 14. Otra vez vean el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Pedro escuchó esta palabra, ven. Y inmediatamente se bajó del barco. ¿Tenía dudas de que Cristo era quien le estaba hablando? No. Si hubiera tenido dudas, no se baja del barco y se pone a caminar en el agua. Pero vean cómo dice, si eres tú. Esta frase implica que ella sabía tantos milagros que Cristo había hecho antes de esto. Entonces dice, si eres tú, el mismo que ha hecho tantos milagros, a ver, dame la orden de que yo vaya a ti sobre las aguas, y si tú estás caminando, pues yo también puedo. El primer paso, bueno, se bajó del barco y se paró encima del agua. Dio el primer paso y él estaba encima del agua. Vean, quiere decir que Pedro estaba bien confiado, creyendo en Cristo. ¿Ustedes harían eso? Ustedes empezarían a caminar sobre las aguas. Pedro lo hizo. Esto quiere decir que Pedro tenía fe y que su fe era grande. Difícilmente nosotros haríamos algo semejante. Su fe en un principio era grande, pero vean ustedes como una fe grande, pum, en un momentito es una fe pequeña. Dio 2 o 3 pasos y pum, empezó a hundirse. Entonces la mucha fe de repente desapareció. Le dice Cristo, ¿dónde está tu fe? No la veo. En un principio yo la veía, pero ya no la veo. Vean ustedes cómo las dudas y la falta de fe pueden coexistir en un creyente. O sea, es posible que un creyente tenga fe y que por otra parte no la tenga. O sea, un poco de fe, otro poco de incredulidad. Es posible que nuestra fe sea muy pequeña, incluso demasiado pequeña, que casi ni se vea. Pero si somos creyentes tenemos fe, porque si no la tuviéramos entonces no seríamos creyentes. Hay algunos que piensan que los creyentes nunca deberíamos tener dudas. Pero aquí vemos claramente que eso no es así. Dentro de nosotros es posible que en un momento tenemos fe y al ratito ya tenemos dudas. Y eso le puede suceder a cualquier cristiano. Hay ocasiones, por ejemplo, que nuestras dudas vienen, ¿saben de qué? De nuestra propia sinceridad o falta de sinceridad. Cuando nos analizamos a nosotros mismos, ¿qué sucede? Nos vemos llenos de debilidades, de fallas, de errores, de deficiencias. Entonces decimos, ¿será posible que Dios me dé lo que estoy pidiendo? No lo merezco, pero escuchen, ¿quién merece recibir algo de Dios? Cuando le pedimos algo a Dios y de repente nos autoexaminamos, eso puede ser muy bueno, puede ser saludable. El autoexamen es bueno, no solamente cuando vamos a participar de la cena del Señor. ¿Y saben por qué es bueno? Porque si ustedes ven que la fe les falla, es el momento de consagrarte a Cristo. Nos consagramos al Señor, me entrego. Ayer creí, ayer confié, ayer me entregué, hoy otra vez.
y mañana de nuevo, y cuantas veces sea necesario. Pedro estaba caminando en el agua y él pudo pensar, ¿qué estoy haciendo yo aquí en el agua? ¿Estoy caminando aquí por mi soberbia? Los demás no se arrojaron al agua porque son cobardes, porque no tienen fe, pero yo me arrojé, yo sí tengo fe. Yo puedo caminar sobre las aguas, pero mírenlos a ellos, miedosos están arriba del barco. Si nos comparamos con otros, vamos a empezar a hundirnos. Tú mira a Cristo, mira hacia adelante. Es posible que tengamos dudas, ¿saben por qué? Al pensar en nuestros errores pasados. Vean, todos hemos cometido errores, algunos hemos cometido errores terribles. Por ejemplo, como padres. ¿Quién de nosotros que somos padres no hemos cometido errores como padres? Entonces, estás orando por un hijo y dices, a lo mejor Dios me está cobrando la factura, porque como yo cometí muchos errores como padre, entonces a lo mejor Dios no quiere salvar a mi hijo. No piensas así. Tú no dejes de orar por tu hijo, tú debes tenerle paciencia a tu hijo. Dios va a salvar a tu hijo en el momento que a él les parezca conveniente, y los errores que cometiste antes, pues ya no los cometas otra vez. Es posible que nuestras dudas vengan, ¿saben por qué? Por algún punto doctrinal. A lo mejor algunos de ustedes no creen todas las doctrinas, o tienen ideas vagas acerca de ciertas doctrinas. Hay personas que parece que entienden las doctrinas, y les hacemos una pregunta y no nos saben contestar. Una persona que no sabe contestar una pregunta doctrinal, quiere decir que su mente no ha captado bien el asunto. Si tú no entiendes bien una doctrina, ¿cómo vas a poner en práctica sus implicaciones? No se puede. Vean ustedes el problema de la falta de estudio. Las personas que vienen el domingo y estudian un rato la Biblia, el domingo en la tarde, pero todas las semanas descuidan la Biblia, pues ese es un problema. Tienes que leer todos los días, estudia, analiza todos los días, aunque sea un ratito, pero que tu mente esté ahí en la jugada. Hay personas que dudan, ¿saben de qué? De que Dios quiere ayudarles a ellos. Sí, Dios ha ayudado a otros, pero a lo mejor no quiere ayudarme a mí. Es que no lo merezco. Yo me metí en este problema y yo voy a salir. No, no pienses así. Tú te metiste, pídele a Dios que te ayude a salir. Vean Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vean, aquí donde dice sin fe es imposible agradar a Dios, aquí la fe tenemos que verla como sin fe salvadora y sin fe práctica. O sea que para poder agradar a Dios necesitamos de las dos clases de fe. Dice, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? En esto se aplica principalmente a un inconverso. Un inconverso duda de la existencia de Dios. Una persona que duda de la existencia de Dios, ¿cómo le va a pedir a Dios algo? No cree que Dios exista. ¿Con qué cara le pide algo a Dios? Es necesario, es indispensable que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Esta palabra galardonador puede traducirse como recompensador, ¿sí? Hay una recompensa para los que le buscan. Pero si tú dices, pero ¿cómo le busco? No creo yo que me escuche, no creo que Dios quiera darme esto. Si tú no crees en eso, no vas a buscar la salvación. No creo que Dios quiera salvarme a mí. Ha salvado a otros, pero yo no creo que quiera salvarme a mí. No, tú no pienses así. Dios es bueno. Dios quiere darte la salvación. El asunto es que la busques y que no te desanimes. Debemos creer que no es en vano buscar a Dios, ni para salvación ni para santificación. Lo necesitamos para una cosa o para la otra. Porque una persona, imagínense que tiene años sin ser salva, puede entrarle el desánimo y decir, ya tantos años que tengo leyendo la Biblia y Dios no me ha salvado, a lo mejor ni me quiere salvar, mejor me voy. No pienses así, agárrate de la salvación.
Obliga a Dios a que te dé la salvación. Es un regalo. Tú no la vas a comprar, no la puedes merecer. Pero si tú te aferras de la salvación, te va a decir Dios, vale, pues es tuya. Pero debes de buscarla. Pero si te desanimas, eres intermitente, eres incongruente, pides, parece que pides y luego te echas para atrás, entonces eres como la ola del mar que no se decide, que va para adelante y luego para atrás, entonces ni tu corazón no está aquí ni está acá, ni está con Dios ni está con el diablo, estás en medio, Dios no te va a dar la salvación. Dios le da la salvación a los que la quieren de veras, a los que la valoran, a los que la aprecian, a los que consideran que a ellos les va la vida, pues les va la vida. Si tú dudas de la disposición de Dios, si tú crees que Dios tiene el corazón muy duro y que no quiere salvarte, pues vas a llegar al punto de tu muerte y Dios no te va a salvar. Debemos creer en lo que Dios es. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Debemos creer todo lo que Dios dice. Debemos creer todo lo que Dios hace y en lo que puede hacer. Tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a su revelación. Tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. No olviden otra cosa. Dios es el autor de la fe. ¿Dónde está eso? Aquí en Romanos, en Hebreos. En Hebreos 12, vean, tenían en Hebreos 11, ahora ven 12. 12. Puestos los ojos en Jesús, vean, no aparte de sus ojos de Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. ¿Quién inventó la fe? ¿Quién la hizo? Pues es Jesús, dice. Y Él es el consumador, o sea, Él es el que la inicia y Él es el que la termina. No pongas tus ojos en los hombres, no pongas tus ojos en ti mismo, pon tus ojos en Jesús y Él te dará esa fe. La fe no la vas a producir tú, la fe no es de fabricación humana, la fe no la venden en la botica. No la venden ni por kilo, ni por gramo, ni por metro. La fe es un don de Dios. Yo he escuchado a algunos que dicen que hay cristianos que casi no se les ven cambios. Y a lo mejor es cierto. Es posible que si ustedes analizan la vida de un cristiano, es posible que de un año a otro, como que casi no cambia mucho. Como que parece que ese cristiano es el mismo, como si no hubiera avanzado en nada. Pero ¿saben qué? Es muy peligroso juzgar eso. ¿Saben por qué? Porque si tú no ves cambios en la vida de otros, es muy posible que no has visto cambios en ti mismo. Y si tú no ves cambios en ti mismo, ¿cómo podrás tú ser un juez competente para juzgar los cambios en otros? No puedes. Si nosotros estamos llenos de dudas y llenos de temores, no podemos juzgar el fruto de otros. No podemos. Antes de opinar acerca de la vida espiritual de otros hermanos, juzgamos la nuestra y que Dios nos ayude. Y oremos por los demás, que Dios les ayude a ellos, es nuestra obligación. Si yo me doy cuenta que tengo poca fe, si yo me doy cuenta que tengo poco fruto, yo lo puedo ver, es por algo, es porque Dios quiere que tenga más fe y que lleve más fruto. Entonces no debo quedarme con los brazos cruzados. Es mi obligación crecer. La obligación de los demás de crecer es de ellos, no mía. Mi obligación es que mi fe crezca y que mis frutos sean cada vez mayores. Y orar por mis hermanos para que Dios les ayude a ellos y para que ellos también puedan crecer y llevar fruto. Pero ¿de qué serviría, díganme ustedes, que Dios nos mostrara que estamos mal en algo y pasan las semanas y los meses y estamos igual? Si pasan las semanas y los meses y los años y estamos igual realmente, ahí hay gato encerrado. Yo les hablaba el otro día del crecimiento en la vida cristiana. La vemos como una escala, ¿no? La vida cristiana va subiendo poco a poquito. De repente caemos, nos resbalamos, vamos caminando. De repente caemos más, pero vamos caminando y caminando y caminando.
Y hay veces que ya vamos por acá y podemos caer como David, hasta por acá caemos, pero nos levantamos y seguimos caminando. Las caídas pueden ser de diferentes tamaños, caídas, resbalones, pero la vida cristiana siempre va en ascenso, aunque no nos demos cuenta. Hay cristianos que crecen como Spurgeon, bien rápido y hacia arriba, vean, como Jonathan Edwards. Pero son pocos los cristianos que tienen una vida así. Mis respetos para esos hermanos. No, yo estoy como David hasta acá. Pero los cristianos nos levantamos y vamos hacia adelante. Pero hay personas, escuchen, que parece que son cristianas, que están aquí y siempre van así, miren. Así. ¿Qué pasa con estas personas? No son cristianas. No son cristianas. El cristiano siempre va hacia arriba, pero estos siempre van hacia abajo. Ahí se ve la diferencia entre un cristiano y un hipócrita. El hipócrita cree que está acá, pero ya va bajando. No hay ningún progreso. Pero no debemos estar tan atentos a nuestro crecimiento, a nuestro progreso. Estamos en las manos de Dios. Que Él nos juzgue. Él es el único juez competente. Él es el que conoce los corazones y Él sabe por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos. Hay personas que dudan de las demandas de Dios, que piensan que Dios es muy estricto, pero Dios no rebaja sus demandas. Dios es estricto. Los estándares de Dios son muy altos. Dios no va a rebajar sus demandas para satisfacernos, para complacernos. Hay personas que no soportan lo que Dios dice en su palabra, les parece muy duro. Y van a una iglesia, se van a otra iglesia donde las demandas no son muy duras. No, es que en esa iglesia andan muy duro. Tienes que llevar un casco porque si no las pedradas están muy duras. Pero es que la palabra de Dios así es. La palabra de Dios no está diseñada para complacernos, para buscarnos. La palabra de Dios está diseñada para mortificar nuestro pecado. Dios no va a rebajar sus demandas. La fe fácil, la creencia fácil, esa no es una fe verdadera. Es algo falso. Si la palabra de Dios nos parece dura o muy estricta, el problema no está en la palabra, el problema está en nosotros. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es buscar la gracia de Dios todos los días. Buscar el poder de Dios todos los días, por medio de la oración. Debemos buscar más de su Espíritu Santo para que nos cambie, para que nos santifique, para que nos purifique. Dicen algunos comentaristas que Pedro exageró, que se llenó de soberbia cuando trató de caminar sobre las aguas. Pero soberbia, ¿por qué? Cristo le dijo, ven. Eso no era soberbia. Cristo le dijo, ven. Si ustedes andan allá en Acapulco y quieren bajarse de la lancha, quieren caminar en el agua, ustedes se van a hundir. Eso no sería de la fe, eso nacería de la presunción, de la soberbia. Pero vean, Pedro empezó a caminar en el agua porque él está dispuesto a confiar en su Dios. Nosotros debemos aprender a confiar en Dios aunque la situación sea muy difícil. Debemos poner nuestra fe en práctica, que se vea nuestra fe. Los cristianos a veces tendremos tal vez que arriesgarnos. Es más, es posible que lleguemos a arriesgarnos de una manera tan fuerte como si fuéramos a caminar sobre el agua. Tenemos que reconocer que dentro de nosotros hay un conflicto entre la fe y las dudas, pero debemos actuar, debemos mortificar las dudas, no la fe, combatir las dudas, no la fe. ¿Saben? Hay otra causa del porqué de las dudas. ¿Saben cuál es? Que no conocemos a Dios lo suficiente. Yo les hablaba hace rato de los que leen el domingo un rato y en la semana casi nunca leen. Y que tienen libros y no los leen. Hermanos, tenemos un montón de libros buenos. Yo les sugiero, hermanos, que no anden leyendo libros de autores dudosos, teniendo tantos libros buenos que son comprobados. Si ustedes
Tienen aquí estos libros y no los han leído. No anden leyendo de otros. Primero lean todos estos. Son libros probados y comprobados. Pero si no leen la Biblia ni tampoco leen buenos libros, pues entonces ¿en dónde está su fe? ¿Cómo va a crecer? Hay personas que tienen un conocimiento de Dios, un conocimiento de Cristo, puramente teórico. Pero la teoría de nada sirve sin la práctica. Debes poner en práctica lo que has aprendido. Algunos conocen mucho acerca de Dios. Conocen acerca de Dios, pero no lo conocen a Dios, no conocen a Dios por experiencia. Ustedes pueden conocer a López Obrador en 3 niveles. 1, por la fotografía o las imágenes de la televisión. 2, pueden conocerlo porque ya lo han saludado. Y 3, pueden conocerlo porque han platicado con él y lo conocen en la intimidad. Así es el conocimiento de Dios. Hay personas que conocen a Dios nada más por lo que leen, pero es un conocimiento superficial. Pero lo que tú conoces en teoría, debes de profundizarte y conocer verdaderamente al Dios de las Escrituras. Dios se ha revelado aquí tal y como Él es. Y Dios quiere que le conozcamos, que le temamos, que le amemos, que le sirvamos, que le obedezcamos. La verdad es que nunca pararemos en nuestro conocimiento de Dios. Le conocemos demasiado poco. Hay veces que yo estoy ahí sentado orando y antes de orar realmente, ¿saben qué le llegaba a decir a Dios? Le digo, Señor, ¿quién eres tú? No te conozco. Le he dicho a Dios, Señor, he hablado tanto de ti y casi no te conozco. Nuestro conocimiento es muy deficiente. Y ven, una persona que no conoce a Dios tampoco se conoce a sí misma. Existen personas que tienen una imagen falsa de sí mismas. Creen que son lo que no son. Aparentan que son algo que no son. Personas que fingen. Hay personas que se definen por lo que quieren ser, no por lo que son. Se definen por lo que son capaces de ser o de hacer, no por lo que son. Hay una gran discrepancia, hermanos, entre lo que somos y lo que le decimos creer que somos. Hay personas que creen que son muy inteligentes, que son muy sabios. Hay personas que creen que saben mucho cuando no saben casi nada. Hay personas que actúan infantilmente, como actúan los niños. Los niños hacen gala de su fuerza. Un niño de 5 años le quiere demostrar a uno de 3 que es y puede, y le pega y lo empuja y corre más rápido, porque quiere demostrar al otro que es mejor, que es superior. Y así hay adultos que creen sentirse superiores a los demás y que quieren demostrarles a los demás que son mejores, que son superiores. Nosotros trataremos de convencer a los demás de algo que no somos. Por ejemplo, imagínese una persona que cree que es salva cuando no lo es. ¿Quieres convencer a los demás que eres salva? No trates de convencer a nadie, convence a Dios. Convence a Dios que tú eres salvo, no trates de convencer a la gente. Vamos a suponer que una persona tiene dudas de su salvación. Oye, ¿tú cómo me ves? ¿Crees que soy salvo? No, sí, yo creo que sí lo eres. Y vas y le preguntas a otro, oye, ¿tú cómo me ves? ¿Tú crees que yo soy salvo? No, pues que sí. No, pues yo le pregunté a 20 y 17 me dicen que sí soy salvo. Entonces, ¿sí soy salvo? No hagas esas encuestas. No le preguntes a la gente. Tú ponte de rodillas delante de Dios y Él te dará lo que tenga que darte. La opinión de los hombres no cuenta. Lo importante es lo que Dios piensa de mí. Lo importante no es lo que ustedes piensan de mí. Lo importante es lo que Dios piensa. A Él es al que le voy a rendir cuentas. Si nosotros creemos que valemos mucho, nos gustará que la gente nos diga que valemos mucho. Y si la gente no me dice que valgo mucho, entonces me enojo y les dejo de hablar. ¿Cómo? La persona que cree que vale mucho no puede llegar a conocer a Dios. No puede.
Para que tú llegues a conocerte a ti mismo, primero empieza por Dios. Y Dios te dará lo que tenga que darte. Debemos acercarnos a Dios basándonos en lo que vimos hace rato en Hebreos 12, en Hebreos 11, creyendo que Dios existe, creyendo que este libro es su palabra, este libro no miente. Las promesas dadas a Israel son promesas dadas a todos los creyentes. Lo que Dios dice, esto es para mí. No es posible que Dios me haya mentido. Y entonces, aunque parezca como que me hundo, no me voy a hundir. Aunque me sienta débil, yo soy fuerte, porque Cristo es mi Dios y mi Salvador. Él es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Si Él está conmigo, aunque nadie esté conmigo, aunque nadie me ame, aunque nadie me felicite, aunque nadie me alabe, Cristo es mi Dios y con Él tengo todo lo que necesito. Dios se ha revelado en su palabra, tal y como Él es. Pero ¿saben una cosa? Conforme vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos creciendo también en el conocimiento de nosotros mismos. Vamos aprendiendo a confiar en Dios y vamos aprendiendo a dejar de confiar en nosotros mismos. Vean. No es el asunto de que confiamos en Dios, ¿sabes? Que confío en mí mismo. No. Confío en Él y no confío en mí mismo. ¿Se acuerdan de qué termina el libro de Job? ¿Cómo le dice Job a Dios? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job aprendió mucho en el proceso, terminó siendo mejor que lo que era en un principio. Dice, de oídas te había oído. O sea, es como si Job dijera, lo que yo te conocía, Señor, era pura teoría, pero ahora sí te conozco. Ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos capítulos usó Job para defenderse de sus tres amigos? ¿Qué es lo que estaba defendiendo? ¿Saben qué? Su autoimagen. Eso dicen que soy un hipócrita, pues están equivocados. ¿Están equivocados? Pues no. Estaban equivocados los tres amigos. También. Se defendió de los tres amigos y cuando Dios lo juzga, cerró la boca. Si mi esposa me señala un error, a lo mejor me da coraje. Porque pues a veces andamos de malas y pues no le gusta que uno le señale sus errores. Pero si se para delante de ti Dios y te señala un error, ¿qué vas a hacer? Te tienes que quedar callado. Hay personas que no soportan que se les señale un error. Hay personas tan llenas de confianza en sí mismas, tan llenas de soberbia, que cualquier defecto que les señalan inmediatamente le ponen así. Ahí hay gato encerrado. ¿Saben por qué? Porque tienen una imagen de ellas mismas. Entonces, como lo que te dicen, no vas de acuerdo con tu imagen, te enojas y dejas de hablar. Hay personas que creen que nacieron para señalarle los errores de los demás. Nadie nació para eso. Nadie nació para eso. Personas perfeccionistas, detallistas, meticulosas, soberbias, exigentes, estrictas. Dios no es así. ¿Seremos así nosotros? Personas que no están viendo los errores que cometen los demás. Esposas que creen que nacieron para señalarle sus errores a su marido. Te equivocas. Dios te llamó a que respetes a tu marido. ¿Quieres respetar a tu marido cuando sea perfecto? Nunca va a serlo. Nunca. Job se puso a discutir con sus amigos. Con Dios se quedó callado. Que Dios nos calle, que Dios nos cierre la boca a todos. ¿Qué dijo Job al final? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. A eso debemos llegar nosotros. Pedro, ¿por qué le dijo Cristo? Si eres tu humana, que yo suba las aguas, camine sobre las aguas. Pedro quería ser más veloz que los demás, que Pedro era muy impetuoso. Por eso es que salió una palestra y dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Que cuando vio que las aguas lo tragaban, se puso a gritar, Señor, sálvame. Así dijo, a eso debemos llegar también nosotros. A reconocer que el único que nos puede salvar cuando nos estamos hundiendo es Él. Hay algunos de los que estamos aquí que conocemos las doctrinas de la gracia desde hace muchísimos años. Conocemos el Evangelio verdadero desde hace un montón de años.
Pero, ¿cómo reaccionamos cuando el viento ruge y las olas amenazan con tragarnos? Si actuamos como aquellos discípulos cuando estaban en la barca y nos ponemos a gritar y a estar llenos de espanto, quiere decir que conocemos a Dios muy poco o que no lo conocemos como debemos. Debemos creer, hermanos, que Dios ha diseñado nuestras circunstancias para conducirnos a crecer, para conducirnos a aprender, para humillarnos, para bajarnos los humos, para que pongamos en práctica la teoría que tenemos. ¿Y saben también quién está detrás de las dudas? El diablo también. Acuérdense que el diablo ataca a nivel mental. Cuando tú estás pensando en tus deficiencias, en tus carencias, en tus temores, ¡pum!, te empiezas a hundir. Y de repente te entra el miedo ya no se sostiene de acá, el miedo ya se sostiene de acá. Ya después estás paralizado, ya no puedes hacer nada, no, ya para qué oro. Entonces estás pecando y vas a pecar más, y vas a pecar más, te vas a hundir y a hundir y a hundir. ¿Qué remedios? Dejando de orar. El diablo sabe que si nos hace dudar y desconfiar, nos va a hacer mucho daño, que vamos a actuar neciamente. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Desacreditar la obra de Dios. Ahí está, mira, tus siervos, ahí están tus escogidos, míralos, que dicen que son cristianos, míralos ahí temblando. Quiere ridiculizar nuestra fe, quiere traer el reproche a Cristo. Pero si vemos las dificultades y no a Cristo, pues estamos en esa situación. Si no ponemos los ojos en Jesús, como dice Hebreos, seremos conducidos a lo mismo. Si no miramos a Cristo, ¿qué pasa? Pues nos hundimos. Por los temores y los miedos, no somos capaces de controlar nuestro temperamento. Vean, el dominio propio no se aprende fácilmente. Yo el otro día les hablaba ahí en el pizarrón de dos grandes cualidades, que son ¿qué? La paciencia y la humildad. Vean, estas dos cualidades son valiosísimas. Aprenderlas puede llevar mucho tiempo. Pero ¿saben qué? Hay otra cualidad que es valiosísima, y es el dominio propio. El dominio propio nos ayuda a controlarnos, a calmarnos, a meditar en el pasado, en lo que ya Cristo hizo, y a quitar nuestros ojos de donde no deben estar. En lugar de estar en el viento y en las olas, ponlos en Cristo. Obliga a tu mente a que esté en Cristo y no lo quites de ahí. Para eso se necesita el dominio propio. Es lo que Dios dice, no es lo que dicen mis sentimientos. Hay personas que son tan egoístas que nomás piensan en sí mismas, se preocupan por ellas mismas. Pero ¿saben por qué? Porque ellos quisieran tener bajo control las circunstancias. Escuchen, todas nuestras circunstancias están en las manos de Dios, están bajo su control, pero quisiéramos tenerlas bajo nuestro control. No, nunca estarán bajo tu control. Aunque estés sano, aunque tengas mucho dinero, las circunstancias no están en tu control, siguen estando bajo el control de Dios. Quisiéramos sentirnos dueños de nosotros mismos, quisiéramos tener el destino en nuestras manos, pero no es así. Estamos en las manos de Dios. Los soberbios no quieren creerlo. Los soberbios, Dios los humilla de repente, como en el terremoto que hemos puesto como un ejemplo. Hay una escena que pasaron una escena inédita del terremoto del año pasado, que hubo una muchacha que no quiso bajar en un simulacro y puso su teléfono a grabarse ella misma. No quiso bajar en el simulacro, pero a la hora del simulacro ocurrió el terremoto. Entonces ya no fue un simulacro, ya fue la de veras. Acuérdense que el segundo terremoto, el terremoto del 2017, fue el mismo día que el de 1985. Entonces, ahí se pone el celular y se está grabando ella misma, y cuando ve que empieza todo a temblar, dice: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces se acordó que hay un Dios. Entonces sí le dice: Dios, Dios mío. Antes no decía eso.
¿Para qué nos humilla Dios? Para que entiendas que el Dios verdadero es tu Dios. Pero te vas a acordar de eso cuando estás sufriendo nada más. No, todos los días debemos pensar que Él es nuestro Dios. Pero las personas soberbias creen que son soberanos ellos. Nadie es soberano en este mundo. El único soberano está en el cielo. Hay personas de este tipo que vienen a la iglesia que quieren saber en qué situación. Reconocimiento. Quieren ser aplaudidos, quieren ser alabados. Si a esas personas que vienen los alabáramos, los felicitáramos, estaríamos en contra de lo que Dios quiere para ellos. Hay personas que si no los alaban, si no los apapachan en una iglesia, se van a otra donde los apapachen o donde ellos puedan apapachar a otros, porque creen que Dios es un Dios apapachador. Dios no es así. ¿Andas buscando eso en la iglesia? Que te apapachen. Hay algunos que les gusta tanto que los apapachen, que los van a llamar al pastor al frente. Miren, hermanos, aquí está el hermano fulano de tal, ¿saben cuánto el día de diezmo? Dio 1,000 pesos. Para que vean los demás y los sacan, párame. Están felicitando delante. Eso es lo que quiere, que los feliciten, que los alaben. Les fomentan el ego, les inflan el ego. Quieren luz verde para seguir siendo egoístas. Se meten en una iglesia y ven la Biblia, pero son egoístas, no más piensan en ellos. Debemos salirnos de nosotros mismos. Debemos aprender a pensar en los demás. Debemos dejar de pensar en nosotros mismos. Debemos pensar en Cristo, poner nuestros ojos en Él. Te damos gracias, nuestro Padre, por tu palabra. Enséñenos, oh Dios, a preocuparnos por lo que verdaderamente tenemos que preocuparnos. Y enséñenos a poner en ti nuestros ojos, nuestra atención, nuestro amor, nuestra confianza, nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra alegría. Tú eres nuestra vida, no hay nadie como tú, Padre. Danos ojos para Cristo, un corazón agradecido por lo que hizo en la cruz. Enséñenos, Dios, a no apartar de Él nuestra mirada, nuestra confianza. Que así sea hasta el último día de nuestras vidas, de todos los que estamos aquí. En su nombre te lo pedimos.